Una de las características que tienen las obras de arte, ya sea literatura, pintura, escultura o cualquier arte, es que pueden ser interpretadas de diferentes maneras, desde las que ya se tenían de antemano como una segunda versión que el autor dejó en forma intencional para que la leyeran, y también unas que están tan bien escritas o tan bien hechas que pueden hacérseles varias lecturas, ya sea tomando literal cada expresión del autor o utilizando los elementos planteados por este para desarrollar algo completamente nuevo. El cuento que vamos a revisar hoy es un excelente ejemplo de lo que acabo de mencionar. Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y estas son las 5 maneras de entender el almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. La historia comienza con una descripción breve pero exacta de la luna de miel posterior a la boda de nuestros protagonistas, un largo escalofrío. Luego nos describen a los protagonistas. La primera es Alicia, como una joven rubia, angelical y tímida, que tenía el sueño ingenuo de vivir una vida como en los cuentos de hadas, mientras que su esposo, Jordan, era un hombre frío que prefería no dar muestras del afecto que sentía hacia su esposa. Lo antes dicho muestra que, si bien había amor correspondido, la frialdad e indiferencia de su esposo llevaba a Alicia a sentirse un poco intimidada en su presencia. Tras la luna de miel fueron a vivir a una casa alejada que a Alicia le parecía un palacio encantado e inmaculado, que daba una continua sensación de frialdad, como si entre las paredes resonaran los continuos años de abandono. Durante la estación otoñal, Alicia había pasado todos sus días como una mujer casada de la época, acompañada solo por la servidumbre y en espera de que llegara su marido, intentando no pensar en aquellas fantasías que habían existido previas a su matrimonio. Con el cambio de estación sufrió una influenza que se mantuvo durante varios días, tras los cuales apenas había logrado salir de la cama y caminar apoyada con Jordan, el cual le había puesto una mano sobre la cabeza con cariño. Alicia rompió a llorar por aquella muestra de afecto que solo recibía a cuentagotas, y fue luego de esto que no pudo volver a levantarse, pues al día siguiente estaba desvanecida, a lo que su esposo llamó a un médico que le recetó descanso y reposo, advirtiendo que su estado no era nada usual y que, de seguir así, se le haría una revisión ulterior. Al día siguiente Alicia estuvo peor. No hubo más desvanecimientos, pero ya no era capaz de levantarse, dedicándose a pasar las horas haciendo el menor ruido posible mientras su esposo se quedaba en la sala, dejándole descansar, entrando a visitarla solo en muy breves periodos y siempre quedándose en silencio. Días después de aquello, Alicia comenzó a tener alucinaciones sobre criaturas que se arrastraban hacia su cama. Más tarde, presa del pánico, Alicia llamó a su marido, quien se apresuró a la habitación y le habló para que se tranquilizara. Y después diría que la causa de su terror habría sido una alucinación de una figura humana que se mantenía observándola. Se llamó al médico una última vez, pero este no encontró ninguna explicación a la creciente agonía de su mujer. Ya no había nada por hacer, por lo que Jordan no tenía nada más que frustrarse ante su impotencia. Para el tercer día se le notaba un patrón. A lo largo del día se le veía un poco más despierta, mientras en la noche la vida parecía escapársele, al punto en que ya no era capaz de levantarse, por lo que ella misma pedía que no se tocara ninguna parte de su lecho, en especial su almohadón. Para los últimos 2 días de vida no hacía más que hablar a media voz sobre sus alucinaciones, en las que describía criaturas que salían del suelo para posarse en su cama, mientras Jordan se quedaba siempre esperando en la sala de junto, nunca en la alcoba. Tras su muerte, la servidumbre alertó a Jordan sobre las extrañas manchas en la habitación en el almohadón de plumas, el cual parecía tener un peso anormal. Al revisarlo, Jordan encontró la horrible verdad. Un insecto le robaba la vida a Alicia, noche tras noche, desde que se había caído en cama. La remoción diaria del almohadón habría impedido, sin duda, su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Esta historia fue escrita por el escritor paraguayo Horacio Quiroga y se publicó en el año 1917 como parte de la colección Cuentos de amor, locura y muerte. Es un cuento bastante breve, pero que da para observaciones de lo más interesantes. Quizás por esta razón es que la mayoría de las secundarias utilizan este texto para analizar y para, dependiendo del profesor, ahuyentar o interesar a los jóvenes en el mundo de la literatura.
La lectura más superficial y que remite únicamente al estilo utilizado al escribirlo, nos muestra un gran anticipo de lo que está por suceder. Durante la primera cuartilla se nos presenta a una joven muy tímida pero alegre que se ve envuelta en un ambiente frío y mudo dentro de una casa mágica e inmaculada, pero de apariencia abandonada, tal como la joven se va sintiendo y tal como será su progreso a lo largo de la obra. Además, el autor aquí conecta 4 significantes que se irían repitiendo a lo largo de la obra: blanco, frío, duro y silencio, tal como un cadáver pálido que ha caído en el silencio eterno, adelantando el futuro de la joven Alicia. Pero aquel destino no surge de la nada en el relato, sino que nos muestra cómo una joven en sus primeros meses de casada se encuentra en una constante tristeza que intenta evadir al no pensar en nada hasta que llega su marido, todo hasta que cae presa de una enfermedad que fue mermando sus fuerzas. Aquí el autor juega con la expectativa, pues por un momento pareciera recuperarse, al punto de poder salir sujeta de la mano de Jordan, quien por primera vez en el relato le da una muestra de cariño a Alicia, quien llora enternecida mientras su esposo la consuela. Es tras esto que Alicia comienza a empeorar, siendo incapaz de dejar la cama y dando un ligero desvío para confundir al lector, pues Alicia describe en sus delirios a criaturas que vuelan o se arrastran hacia ella, robándole sus fuerzas, como si nos quisieran hacer creer que el origen de su malestar, o bien es la locura, o es producto de algún ente sobrenatural que se ha aprovechado de su debilidad para ir tomando su vida. Pero junto a este despiste se da una nueva pista con respecto a la causa, pues en el momento en que la joven deja de poder levantarse, pide que no se le cambie el almohadón de plumas. Esto lleva al lector a prestar más atención a algo que bien podríamos pasar inadvertido y que a la vez justifica el fatídico desenlace. Tras esto nos dan algunas pistas más, al describir a varias alucinaciones como criaturas que se arrastran y se mueven directamente hacia ella, dejando aquí una pista, pues aquellos monstruos se arrastraban tal como haría el insecto que terminaría con su vida, lo cual se encadena perfectamente con la tercera pista de su enfermedad, y es que parece que la misma le afecta durante las noches sin que los médicos encuentren una explicación razonable a esto, ni puedan dar un remedio viable, obligando a Jordan, y a nosotros como espectadores, a ver a Alicia morir sin poder hacer nada y sin tener más que piezas de un rompecabezas que no parecen embonar. Pero es al final lo que termina de juntar todo, rompiendo cualquier expectativa que se trate de algo sobrenatural y justificando la atención pedida por el autor hacia un elemento aparentemente irrelevante, el almohadón de plumas. Y aquí Quiroga se toma la libertad de sonar como lo técnico que quiso al describir al culpable de la caída de la joven como un parásito que existe en algunas aves y que puede crecer de forma desproporcionada al consumir sangre humana, dando un último knockout al lector que lo hará pensar 2 veces antes de comprar un almohadón de plumas. Esta lectura por sí sola basta para revisar con detalle la estructura del cuento y varios de sus elementos, entre los que se incluye el elemento que ya vimos en un video pasado, el knockout, dado de una forma que a mi parecer parece haberse llevado a cabo de forma excelente. Sin embargo, ya había comentado que este texto puede tener múltiples lecturas, por lo que puedo presentarles aquí una segunda manera de verlo. Esta manera de leerlo nace desde el principio de la obra, en la que el autor aborda a la pareja conformada por Alicia y Jordan, a ella pintándola como una joven con altas expectativas sobre su vida de casada y que se encuentra con una realidad llena de abandono y soledad, que la lleva a ir cayendo lentamente en la depresión hasta que al final termina por consumir su vida, haciéndola perecer tras 5 días en los que no interactuaba con nadie, salvo en los chequeos y en las escasas visitas por parte de Jordan. En esta perspectiva, luego de la escasa mejoría tras la influenza, el trato cariñoso que recibió por parte de su esposo no sería más que una garantía de que la vida de casada sería así de ahora en adelante, en la que no podría hacer más que pensar en cómo complacer a su marido y posteriormente a cuidar de sus hijos sin tiempo ni lugar para que alguien cuestione lo que ella quería. Bajo esta perspectiva, el parásito no sería más que la representación de los pensamientos negativos que la acechaban por las noches antes de dormir, eliminando cualquier deseo por vivir o buscar una manera de ser feliz hasta que, luego de unos últimos momentos de desvaríos, moriría presa de la depresión. Pero, siguiendo esta línea y considerando lo anterior, puede haber una tercera línea. Esta nueva línea interpretativa puede fluir perfectamente con las 2 anteriores, y es que está claro que Alicia quedó desencantada de la vida de casada al ver lo cerrada que quedaría su vida limitada a atender pero sin que a ella la atendieran.
Por esa misma razón, luego de que ella sintiera las picaduras del insecto en su almohada, las interpretaría como una clase de monstruos que emergían desde el techo y saltaban contra ella, coincidiendo también con el cambio de visiones de criaturas más rastreras, dando a entender que ella sola estaba llegando a la conclusión de que había un insecto alimentándose de ella. Pero si ella lo notó, ¿por qué prohibió que retiraran el almohadón? En realidad, de haber sabido que la almohada tenía algo, lo lógico sería pensar que le avisaría a alguien y salvaría de ese modo su propia vida, ¿no? La respuesta, como en las dos cuestiones anteriores, la tenemos en el mismo relato. Antes de caer víctima de influenza, Alicia pasó su luna de miel y sus primeros meses de casada como una mujer a la que no se le prestaba atención ni se le otorgaba afecto, siendo lo opuesto de la vida que ella deseaba para sí. Aun con todo, pese a que no contaba con una motivación más allá del cariño a su pareja, logró reponerse de la enfermedad y se repuso lo suficiente para poder pasar un rato con su marido, y fue en ese lapso, cuando él lo mostró un poco más de cariño del que normalmente mostraba, que ella comprendió que solo estando en ese nivel de convalecencia podría recibir al menos la mirada de su esposo, y por eso rompió a llorar. Pero más tarde, conforme fue contándole a su esposo aquellas visiones producto de su enfermedad en las que veía criaturas que le arrebataban la vida, éste se limitó a escucharlas y dejarlas como delirios propios de una enfermedad. En el mismo texto dicen que Jordan, al ver la enfermedad de Alicia, no pasó el tiempo con ella, sino que se limitaba a revisarla de tanto en tanto en silencio y a ir a pasar los días en la sala. Como dije, eventualmente debió haber supuesto que su almohada tenía algo que ver, pero cuando entendió que incluso en su enfermedad Jordan seguiría sin estar realmente a su lado, terminó decidiendo que, tuviera lo que tuviera la almohada, le daría un mejor destino que vivir el resto de su vida en el abandono y el olvido. Personalmente esta es la lectura que yo considero la más correcta, porque cuenta con todos los elementos en el relato y las mantienen de manera coherente con la historia. Sin embargo, mientras preparaba esto, me encontré con una lectura muy interesante y otra que, bueno, valdría la pena revisar o descartar. Ok, parece raro, pero tiene sustento. La teoría se sustenta en tres elementos. Los primeros dos ya los he dicho, mientras el tercero ha quedado ignorado por las anteriores lecturas. El primero tiene que ver con el hecho de recibir un trato frío por parte de Jordan, haciendo que ella añorara el calor y la compañía de alguien que la viera como mujer. El segundo elemento es el hecho de que hubiera prohibido que le quitaran el almohadón de plumas, pues como ya dije, suponiendo que pudo haber deducido que su mal venía de ahí, lo lógico sería que lo quitara, pero ¿por qué no lo hizo? Y finalmente aparece el tercer elemento, y es que entre los delirios provocados por su debilidad, en uno de ellos vio una figura humanoide que se encontraba oculta, mirándola. Ahora recordemos que en ese tiempo se encontraba en boga la figura sensual del vampiro, aquella que invadía los aposentos de las mujeres hipnotizándolas para que éstas cumplieran sus caprichos, mientras ellos les iban extrayendo la vida poco a poco. Si combinamos ese dato con los tres anteriores proporcionados por la historia en sí, podemos suponer que durante el día, el vampiro se transformaba en aquel insecto, una habilidad que solían poseer los vampiros en la literatura, y que, durante las noches, consumía su vitalidad y la sometía a sus deseos. Es una teoría con un poco menos de fundamentos que las anteriores, pero me parece curioso lo mucho que podría llegar a embonar si se contrasta lo que se sabe de los vampiros de esa época con los datos que el mismo autor fue dejando conforme desarrollaba el texto. Pero con respecto a la última, esta se relaciona en cierto sentido con la segunda lectura y toma de base la primera cuartilla, aquella en la que mencionan que Alicia, ante la sequedad de su marido, se siente un poco intimidada mientras que él se muestra muy seco y poco emocional con ella. Lo segundo que sustenta la teoría se viene de las mismas páginas del autor en donde Alicia sentía como en las noches se le iba yendo la vida mientras su esposo se mantenía lejos de casa, siendo el doctor el único que podía dar fe de su estado. Creo que no es necesario ahondar más para que se sepa a lo que se refiere. Según esta teoría, Alicia nunca estuvo enferma. Más bien se encontraba en depresión, mientras su esposo, molesto por su poca cooperación y mala disposición, la molía a golpes todas las noches hasta que un día, pues, ya no resistió. De acuerdo con esta teoría, el hecho de que el insecto apareciera hasta el final, y prácticamente de la nada, siendo introducido en un texto salido de una enciclopedia nacional en los últimos renglones, no son más que un agregado que el autor dio para dar una explicación terrorífica que no lograría de otro modo. Quizás puede llegar a tener más sustento al leerla varias veces. Después de todo, hay elementos que se prestan para pensarlo,
pero lamentablemente considero que de todos los escenarios es aún la más improbable, viendo por mi parte más sustento incluso en la versión de los vampiros, aunque bueno, ese tal vez sea por el morbo que me dio. Este cuento es uno de los que me parece muy bueno y hay una razón para esto, y es que el cuento, si se toma por buena cualquiera de las 5 lecturas que se han podido hacer, el trabajo del autor para mantener la historia y sostenerla es magistral, sobre todo tomando en cuenta que un texto de 3 cuartillas tiene un contenido y calidad necesaria para darle 5 lecturas de una sola vez. Y es que esta historia, al igual que muchas de Edgar Allan Poe, tienen la facultad de poder ser interpretadas de forma literal o de forma metafórica, y es por esto que muchos profesores de literatura o de español la tienen en muy alta estima. De ahí que muchos hayan conocido esta historia justo por hacer algún reporte o algo por el estilo. Pero siempre es interesante darle una nueva lectura para ver qué nuevos detalles se pueden sacar. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que pueden dejarme su like. ¿Pero ustedes ya conocían el cuento del almohadón de plumas? ¿Se habían dado cuenta de la cantidad de lecturas que podía llegar a tener? Y por último, ¿ustedes cuál consideran que sería la mejor lectura? Pueden dejarme todas sus opiniones en la caja de comentarios. También si les gustan mis videos de literatura, no olviden suscribirse que, por lo general, subo video todos los meses. Y si les gusta mi otro contenido, pues están de suerte porque suelo subir video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.